Bueno, muy bien. Estamos planteando ya hace varias semanas y sobre todo en los últimos días que la incertidumbre sobre el futuro del país después de las elecciones obviamente se va acrecentando, crece un poco esta sensación, como y más que sensación, la percepción de que el gobierno está radicalizándose en materia política, en materia económica. Bueno, lo que hemos visto desde la irrupción de la Cámpora en contra del Fondo Monetario, con un Máximo Kirchner poniéndose a disposición para radicalizar, chifle, le dijo al presidente, si nos necesita, las palabras extremadamente violentas de Julián Álvarez, un hombre que fue el que manejó el Consejo de la Magistratura, nada menos que con Cristina Kirchner, Victoria Tolosa Paz, que aparecía, digamos, supuestamente como, bueno, una figura nueva de la política, hablando de un golpe blando, hasta la Casa Rosada salió ayer a despegarse de esas expresiones, y a mí me da la sensación de que todos estos episodios muy graves de violencia política en la Patagonia y los actos terroristas de estos activistas de ultraizquierda, que desde mi punto de vista están disfrazados obviamente de mapuches, también están poniendo sobre la superficie, bueno, un costado muy polémico del kirchnerismo, y que también tiene que ver con esta idea de la radicalización, que es que uno ha visto en general al kirchnerismo y al actual gobierno, bueno, con algún grado de simpatía y siempre con afinidad con la violencia política cuando proviene de la izquierda, ¿no? Cuando proviene de la izquierda radicalizada. No se reprimen los piquetes, se alienta la liberación de los presos, y ahora aparece un gobierno respaldando finalmente políticamente a estos falsos mapuches que tienen conexiones con ex montoneros, y bueno, hay como una ideología setentista en defensa de estos falsos revolucionarios, ¿no? Es una cuestión que no es nueva en el kirchnerismo, pero que me parece que se está poniendo bien sobre la mesa, con efectos políticos seguramente muy, muy importantes. Queríamos hablar esta mañana con Miguel Ángel Toma, quien está en línea. Ustedes recuerdan, Miguel Ángel Toma es un hombre de mucha experiencia política, fue secretario de Seguridad, creo que fue uno de los autores de la Ley de Seguridad Interior, si mal no recuerdo, ahora me lo va a confirmar o corregir. Además fue titular de la CIDE. Y este fin de semana, en el programa de nuestro colega y amigo Roberto García, Miguel Ángel Toma dio una serie de datos realmente, bueno, muy, muy complicados sobre las relaciones que hay entre estos falsos mapuches, la guerrilla latinoamericana, el narcotráfico. Al mismo tiempo son sectores que están recibiendo subsidios del gobierno. Así que me pareció interesante escucharlo un poquito a Miguel Ángel Toma esta mañana, y que nos cuente un poquito su mirada y qué información tiene de esta violencia política que se está, bueno, profundizando en media Argentina, lo cual me parece que es un dato a tener muy en cuenta. Miguel Ángel, un gusto saludarte. Aquí te saludamos todos en el programa de Marcelo Longobardi. Willy Cohen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí. Que primero, vos fuiste autor de la Ley de Seguridad Interior, ¿verdad? Sí, siendo diputado en el año 90, en realidad en 1988 hicimos la Ley de Defensa Nacional en un acuerdo con el gobierno en aquel momento del doctor Alfonsín. En el 91 también acordamos la Ley de Seguridad Interior y en el 2001 la Ley de Inteligencia. Fueron políticas de Estado, ¿no? O sea, son leyes que surgieron de grandes consensos. Y a partir de esa legislación, desde el punto de vista legal y también político, ¿el gobierno nacional tiene responsabilidad en cuidar a los ciudadanos de la Patagonia o no, digamos? ¿O es un problema de los gobernadores? No. Mira, el artículo 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior son muy claros al respecto. Señalan que cualquier gobernador puede solicitar el apoyo de fuerzas federales cuando se vean afectados en alguna región de su propia provincia los bienes, la libertad
o la vida de sus habitantes, de manera que lo que ha hecho la gobernadora Arabella Carrera solicitando el apoyo de fuerzas federales no solo es absolutamente legal, sino que además requiere una respuesta positiva por parte del gobierno nacional, simplemente porque la seguridad interior, como está consagrada también en los primeros artículos de esa ley, abarca la totalidad del territorio nacional, de manera que bajo ningún punto de vista este tipo de acciones de naturaleza terrorista puede ser ajena a la participación de fuerzas federales, porque además hay objetivos que atacaron estos grupos que son nacionales. La ocupación de tierras de parques nacionales es una cuestión federal, el corte de rutas nacionales es una cuestión federal. Entonces, desde todo punto de vista, el gobierno nacional tiene la absoluta obligación de asistir a las provincias cuando así lo requirieran para neutralizar este tipo de agresiones. ¿Qué estás viendo con tu experiencia y con lo que conoces atrás de este conflicto, Miguel Ángel? Detrás de este conflicto hay muchas cosas que se están jugando. En primer lugar, te diría, y lo más peligroso, es el intento sedicioso, el intento de constituir un Estado dentro de nuestro territorio nacional. Eso es lo que había tratado, eso es lo que había intentado el ERP en Tucumán en los 70. Tucumán, exactamente. O sea, en 1970 el ERP intentó constituir, por la ocupación de un espacio territorial y ejercer sobre ese espacio las funciones de un Estado, encontrar o recurrir, digamos, a Naciones Unidas para que sea reconocido como un Estado independiente. Era otro contexto, ¿no? La Guerra Fría, claro. Bueno. Pero hoy se está repitiendo una metodología similar. Si uno observa las manifestaciones políticas por parte del grupo, de estos grupos de pseudo mapuches, más sus vinculaciones con ex montoneros, ¿no? Caso de Cirilo Perdía o de Vaca Narvaja, que son abogados que sostienen y defienden este tipo de ocupaciones y de tomas de tierras. Evidentemente detrás de esto está el intento de ocupar un espacio territorial y ejercer sobre ese espacio las acciones de un Estado. Fíjate, Willy, por ejemplo, que ya en Neuquén, en rutas de acceso a Vaca Muerta, no solo hay piquetes, como se mostró incluso en televisión, en el programa de la NAT el otro día, el domingo pasado, sino que además se cobran peajes. Ya empieza a haber el ejercicio del cobro de impuestos. Ya es una acción típica de los estados. Es decir, están avanzando en crear las condiciones que acabamos de señalar, equivalentes, bueno, salvando las distancias, a lo que ocurría en Tucumán en la década del 70 con el ERP. Vos mencionaste este fin de semana el hecho que había que mirar con cuidado las relaciones de estos grupos con los grupos también chilenos en este territorio, y hablaste de narcotráfico. Sí, puse como ejemplo algo que es conocido ya, que fue lo que ocurrió en el año 2015, fíjate vos, hace esto ya casi 7 años, cuando el jefe de la policía de Colombia, José León Reiñao, en una reunión de intercambio de información con carabineros en Chile, confirmó que cuando las Fuerzas Armadas de Colombia ingresan, lo que generó un conflicto diplomático en su momento con Ecuador, gobernado por Correa, ingresan 12 kilómetros dentro de la frontera ecuatoriana, donde había un santuario o territorio de repliegue de un importante grupo de las FARC. Como recordamos, las FARC fue una narcoguerrilla de suma importancia en Colombia. Ocurre que en ese combate muere Raúl Reyes. Raúl Reyes era el número 2 de las FARC, el número 2 de Tirofijo Marulanda, que era el jefe de la FARC en aquel momento, es decir, una narcoguerrilla. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, le toman la computadora a Raúl Reyes, la desencriptan,
y establecen el sociograma de comunicaciones, es decir, el gráfico de contactos, con quienes vía mail se comunicaba el nada más ni nada menos que el segundo jefe de la guerrilla colombiana, de la narcoguerrilla colombiana. Bueno, muy claro, León Reñao señala y muestra que los mails que intercambiaba Raúl Reyes en la Argentina y Chile básicamente eran con Facundo Jones Walla. Y esos mails tenían como contenido el aporte para la formación de los cuadros para la lucha revolucionaria o la acción insurreccional, al mismo tiempo que distintas opciones de logística para poder sostener la acción subversiva de esos grupos. De manera que cuando se habla de vinculaciones con la guerrilla por parte de estos grupos, más allá de sus relaciones con exmontoneros, también aparece claramente la relación con grupos de la guerrilla latinoamericana, las FARC en este momento, que además es una narcoguerrilla, o fue una narcoguerrilla, sin perjuicio también de las relaciones que tenía, que tiene la RAM y las CAM, que es su versión chilena, con Sendero Luminoso, con Abigail Guzmán en su momento ya fallecida. Por último, Miguel Ángel, ¿qué te sugiere el hecho de que quien fue abogada de Facundo Jones Walla, Elizabeth Gómez Alcorta, sea ministra del presidente Alberto Fernández? Bueno, esto confirma claramente que acá si no hay una complicidad, hay una clara protección por parte del gobierno nacional de las acciones de estos grupos, no solamente la ministra actual que acabas de señalar ha tenido vinculaciones con estos grupos. La presidenta y el vicepresidente del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que son Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, han sido sorprendidos llevando pseudomapuches a las tomas de tierras, por un lado, que además después terminaban quemando las instalaciones, como ocurrió con el obispado de San Isidro, por ejemplo, o con una iglesia en el Bolsón, que ayer incluso intentó de nuevo ser quemada por 2 personas, ¿no? Bueno, tanto Odarda como Pilquimán proveían de alimentos y logística a quienes estaban sosteniendo estas tomas de tierra, que además ya estaba determinado por la propia justicia que debían ser desalojadas. De manera que acá hay claramente una intencionalidad de impulsar, sostener y encubrir, cuando no hay una complicidad directa, en el sostenimiento de estas acciones que desde mi punto de vista, Willy, perfectamente pueden ser identificadas como actos de traición a la patria, porque cuando se sostiene a grupos que intentan constituir un Estado en la zona más rica de la Argentina de cara al futuro, pensemos que la Patagonia, y cuidado que ya está muy cerca de Vaca Muerta, estos cortes y estas tomas por parte de los pseudomapuches, la Patagonia es el gran reservorio de energía, de productos de la minería, es el control nada más ni nada menos que de nuestra plataforma continental y de la riqueza hictícola. Y por sobre todas las cosas, Willy, el control de la Patagonia implica la proyección de la Antártida. Y esto es una tentación geopolítica para grandes potencias que pueden tener un interés no solo en el control de nuestras riquezas y de nuestra proyección antártica, sino que pueden estar utilizando a estos grupos como ariete para una cuestión, mucho más grave de cara al futuro. Bueno, clarísimo, muy, muy interesante. Estamos escuchando a Miguel Ángel Toma, ex secretario de Seguridad, obviamente un experto en estos temas. Miguel Ángel, te agradecemos mucho tu tiempo, un abrazo grande y gracias por hablar con nosotros. Gracias, Willy, por el llamado. Un fuerte abrazo.